Hoy es domingo 3 de noviembre del 2013. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia a usted, inclinando nuestros rostros, agradeciéndole porque usted nos ha dado un día más de vida donde podemos estar congregados para escuchar de su santa palabra, para aprender de este siervo al cual a usted le ha placido que quede asentado en su palabra, cómo este hombre pasó por el sufrimiento, por el horno de fuego, y usted, a pesar de que no le mostró de entrada lo que estaba sucediendo, su fe fue probada hasta el final, y usted después le recompensa al final a él. ¿Qué podemos aprender de este siervo en nuestras vidas también, ahora que nosotros tenemos incluso mayor revelación de la que él tenía, que él no sabía, que nosotros podamos crecer en conocimiento y en gracia y podamos seguir añadiéndole cada vez más y más y más de usted a nuestras vidas? Le pedimos todo en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. El día de hoy voy a tener que cantar yo, o sea, un himno, o sea, que es del amor divino, o sea, el domingo que viene cantará Caro, pero pasa que este himno justo estaba de acuerdo, ¿no?, con el tema que íbamos a ver nosotros. El himnario nuestro es el 376 del amor divino. Dice así: del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara por amor de mí. En mis pruebas duras, Dios me siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en él. A los que Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas hay y muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que Dios ama, todo
ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Bueno, como decía el libro de este himnario, generalmente iba a ser un pedacito, pero me pareció que todo lo que estaba ahí era muy edificante, porque dice que debemos cantar con himnos y con salmos, ¿no? Y cánticos espirituales. Y ese himno habla un poco de lo que este siervo va a padecer, o sea, padeció, y nos dejó como ejemplo a nosotros, ¿no? En mis manos tengo un libro, o sea que con la ayuda de mi esposa lo pudimos comprar, que nos cuesta mucho, pero es el libro de los mártires de John Fox. Ponerme a leer alguno de estos acá sería no hacer justicia con todo lo que están acá, porque la mayoría padecieron muchísimas cosas, y no me parecía injusto nombrar algunos, pero me he tomado el atrevimiento, no porque me pareció decir, bueno, este es el que ve que sufrió más y el que más justicia hace a los demás, no, abrí así, busqué y bueno, pude encontrar solamente esto, pero hay muchísimo de muchos hermanos que han sufrido mucho, y vemos entre ellos una parte donde dice, estando en Tarso Máximo, gobernador de Cilicia, hicieron compadecer ante él 3 cristianos. Sus nombres eran Taraco, un anciano, Probo y Andrónico. Después de repetidas torturas y exhortaciones para que se retrataran, fueron finalmente llevados a su ejecución. Llevados al anfiteatro, le soltaron varias fieras, pero ninguno de los animales, aunque hambrientos, los quería tocar. Entonces el guardador sacó un gran oso, que aquel mismo día había destruido a 3 hombres, pero tanto este voraz animal como una feroz leona rehusaron tocar a los presos. Al ver imposible su designio de destruirlos por medio de la fiera, Máximo ordenó su muerte por la espada el 11 de octubre del 303 después de Cristo. Romano natural de Palestina, era diácono de la iglesia de Cesarea de la época del comienzo de la persecución de Diocleciano. Condenado por su fe en Antioquía, fue flagelado, puesto en el potro, su cuerpo fue desgarrado con garfios, su carne cortada con cuchillos, su rostro marcado, e hicieron saltar los dientes a golpe, y le arrancaron el cabello desde las raíces. Poco después ordenaron que fuera estrangulado el 17 de noviembre del 303 después de Cristo. Y así tendríamos mucho, como mucho han apaleado, los del Coliseo. Este libro muestra infinidades de mártires que sufrieron. Entre ellos tenemos los cuáqueros de Estados Unidos. En muchos de ellos fueron perseguidos, dicen una parte de su rechazo era por pagar los diezmos, que consideramos la ceremonia judía abrogada por la venida de Cristo. Hasta que ellos se reunieron muchos cristianos por no pagar diezmo, que hoy vemos que es cosa natural para ellos. Gracias. Esta gente eran perseguidos, flagelados y torturados. Habían muchos, no me acuerdo bien si me hacía acordar de una mujer embarazada con su hijito que lo tiran al mar, y muchas cosas malísimas que hicieron, ¿no? Todo por ser cristianos, ¿no? Después más adelante vemos la Inquisición y cosas así, pero lo que digo yo es que a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué sufre el cristiano? Es una pregunta que no tiene, vamos a decir, respuesta dentro de la historia de la iglesia, como que, ¿por qué tiene que sufrir el cristiano? O sea, ¿qué es? Y creo que Cristo ha prometido la salvación del alma, pero no ha prometido, pero por lo menos en la Escritura yo no he encontrado que Cristo ha prometido la salvación del cuerpo, por lo menos en esta época, sino que vamos a ser completamente redimidos, o sea, completamente, o sea, en la gloria tendremos un cuerpo nuevo, pero por acá Cristo sí nos ha prometido, Cristo ha sido justo, Cristo ha sido veraz, y nos ha advertido que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que no debemos temer, porque Él ha vencido, Juan 16:33, si no me equivoco. Así que el día de hoy les invito a abrir las Biblias en el libro de Job. Estamos haciendo una revisión a través de toda la Biblia, no texto por texto, no estamos haciendo un sermón, vamos a decir, expositivo, porque esto es para que tengan idea y puedan aprender toda la Biblia y digan, ya entiendo más o menos de qué está hablando este libro, o sea, qué es lo que está hablando este libro, tengo una idea un poco. Job quiere decir algo así como odiado o perseguido, debería ser para que puedan entender, o sea, qué es lo que más o menos que debería ser el nombre.
no tengo tiempo de hablar mucho de la historia de Job. Algunos creen que es de la época patriarcal, otros que creen que en la época antes patriarcal, o sea, para que puedan entender, yo que no entiendo un poco de teología de antes de Abraham, después de Abraham, la época de Moisés. No se sabe bien, se cree que era en esa época porque a Job vivía, se le dio 140 años más lo que calculamos que tendría 40, 50 años por los hijos que tenía, así que vivió 200 y pico. Por esa época se cree que la era patriarcal. Todo especulación, es un poco de historia, ¿no? Para que se puedan más o menos asentar o ver por dónde, en qué época estamos hablando. Este hombre, se cree que es un libro muy antiguo, pero muy antiguo, o sea, cerca de la época de Abraham por ahí. No crean que porque lo encuentran a la mitad de la Biblia, lo encuentran por acá, va todo por orden. Sí. No crean que es porque por eso aparece por orden, primero después no. Tenemos las fechas más o menos, pero en creemos que es por ahí. Así que mucha historia no voy a hacer porque si no, no voy a terminar más. Entonces este libro vamos a ver que nos va a enseñar, o vamos a ver que a pesar de nuestras angustias y las preguntas que nos hacemos nosotros, vamos a ver que Dios quiera que nosotros sigamos adelante, ¿no? Porque tenemos que ver que también cómo podemos hacer para reconciliar, o sea, del atributo de Dios, o sea, del amor de Dios, no con los sufrimientos que vemos acá, que con este varón que es Job, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver es que si no pueden llegar a entender todo el sermón, o sea, todo lo que vamos a hablar, lo que sí que me gustaría que puedan llegar a entender, puedan tener en su mente, es que Job es probada su fe, cosa que él no lo sabe. Nosotros tenemos más luz, nosotros tenemos más revelación, para nosotros nos puede ser más fácil, pero este varón no tenía nada de esa luz, él no sabía ni siquiera lo que le estaba sucediendo, ¿no? Así que también vamos a ver la providencia de Dios, como Dios le estaba cuidando a su siervo Job, a pesar de que él no sabía lo que le sucedía, ¿no? Y una de las preguntas que siempre nos permitimos es por qué Dios permite el sufrimiento de los justos, ¿no? Ese es, vamos a decir, del tema más o menos del libro o sea, de lo que trata este libro, ¿no? También trata este libro, vamos a ver, de que en sí contrarresta la idea de que Dios castiga, o sea, que lo que está sufriendo la persona a veces es un castigo del pecado, o sea, porque Dios está castigando. No siempre sucede, no siempre es así. Lo que sucede es que el Antiguo Testamento, para que puedan entender, mostraba o declaraba que, vamos a decir, la rectitud, la persona que era, vamos a decir, recta, Dios le recompensaba prósperamente, Entonces, en tanto los que malvados, o sea, le venía la desgracia. Eso pueden encontrarlo en Éxodo, o sea, en el libro cuando aparecía el Éxodo 23, 20, 33, también el Levítico 26. Y las maldiciones y las bendiciones, ¿se acuerda de Deuteronomio 28? Que aparecía, si hicieras esto, te irá todo bien, si más hicieras aquello, fueron llegados hasta acá. Entonces, ellos asimilaban muchos así, estos amigos que van a venir con Job, y creyendo que él había cometido un pecado. Pero yo lo estoy resumiendo nada más, porque si no es largo de explicar. Pero eso es lo que tendía más o menos en la antigüedad los hebreos, ¿no? Que tendían a pensar eso, de que el sufrimiento era consecuencias del pecado. No negamos que pueda llegar a ser eso, pero ahora vamos a explicar por qué. Porque Romanos 5:12 dice que la muerte entró por medio del pecado, ¿no? Y el sufrimiento, pero no, vamos a decir, no en todos los casos, Eso, llegar a decir, vamos a decir, una conclusión o una tesis o no sé cómo decirlo, poner un punto final teológico a que esto es así, como los amigos de Job, estás pagando por tal cosa. Creo que es una conclusión errada que podemos llegar a dar nosotros, porque no somos Dios nosotros para saber qué es lo que está sucediendo en sí. Entonces, ellos sí aparentemente eran grandes, vamos a decir, doctorados ellos en su teología, y se atrevieron a dar un juicio contra Job, acusándolo al pobre Job, en vez de consolándolo en el pecado que le estaba, vamos a decir, en el sufrimiento que le estaba pasando, ¿no? Eso es un poco el trasfondo de lo que estoy tratando de ver para que entienda lo que le estaba pasando a este hombre, ¿no? Bueno, entonces espero que se pueda llegar a entender el tema central, o sea, de este libro va a ser el tema, vamos a decir, en sí, vamos a decir lo que la mayoría, yo he escuchado que predican, el tema central hablan del sufrimiento, pero yo creo que va un poquito más allá del sufrimiento. Esta semana que estuve investigando,
Yo he escuchado mucho el sufrimiento, pero creo que el tema tiene un poquito más que hablar de eso, ¿no? Casi al final, porque la mayoría leen el primero, el segundo capítulo y se quedan ahí, pero al final de todo vamos a hablar a Dios. Y ahí nos va a dar un poco más de luz, aunque yo le aclaro, Dios no responde nada. Dios no le dice, pues, estabas pasando esto, siervo justo, porque yo justo estaba haciendo esto, y no le da ninguna explicación, así que vemos que Dios no da explicaciones de nada. O sea que tampoco Dios en este libro nos muestra, o sea, mucho, o sea, no nos da mucha luz sobre esto que se ve. Pero algo de luz tenemos por el libro que vemos al principio, ¿no? Y me voy a adentrar entonces en el primer capítulo, las calamidades de Job, capítulo 1, ¿no? Y vemos que este hombre de la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos que este hombre, por lo que dice las escrituras, eran un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eran los característicos atributos que caracterizaban a este varón de Dios, ¿no? Temeroso de Dios, es donde empieza la sabiduría, como dice primero de 1:7, por medio de qué, dice, del temor de Dios, apartado del mal, ¿no? Era recto, temeroso, nos podemos apartar del mal o luchar contra el pecado cuando vos tenés la comunión y tenés temor de Dios. Si no tenés temor de Dios no vas a luchar con el pecado porque no le tenés miedo. Pensás que Él es un Dios bueno, no pasa nada, entonces no hay temor de Dios. Eso es lo que hacía este varón temeroso de Dios y eso lo llevaba a estar apartado del mal, porque él conocía a Dios, ¿no? Lo explico de nuevo, son 40 y, no sé si 42, 43, 42, me parece que capítulos, no tengo tiempo de explicarlo todo, así que si han escuchado, como digo siempre, su audio Biblia, o se han tomado el atrevimiento, que cosa que no creo, de leer todo el libro de Job, pero por lo menos haberlo escuchado, van a entender un poquito de lo que hablo. Saben que a Job le sucede un par de cosas, ¿no? Así que voy a ir por arriba, no voy a tener tiempo de ir texto por texto viendo eso, menos en 1 hora 20, una hora y media que se queda, bueno. Bueno, vemos que él era el sacerdote, vamos a ver, él ofrecía, vamos a ver, era un sacerdote, vamos a ver que él estaba mostrando acá de la familia, porque él hacía sacrificio por sus hijos. También vemos acá un poco, vamos a ver un poco, no parece, me atrevería a dar vamos a decir, un juicio muy rápido en decir que vemos un tipo de Cristo, porque en sí, no, para hablar de tipología de Cristo hay ciertos principios que teníamos que aplicar, pero acá me atrevería a decir, pero como que hay un tipo de Cristo, o sea, vemos que haciendo los sacrificios, vemos un tipo ahí escondido también entre los sufrimientos de Cristo, como vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Pero él hacía sacrificio por los hijos. Pero me voy a adelantar a la parte que todos ustedes ya más conocen, ¿no? Que dice que, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, Jehová le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dije Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hay cosas que suceden, que yo a veces hablo con ciertas personas y a veces no las hablo, porque sé que a juicio de ello o teológicamente de ello por ahí es imposible, pero la Biblia creo que me da certeza de lo que digo y es veraz lo que yo voy a decir, de que suceden cosas, de que nosotros no las vemos y no todas las pueden llegar a ver. En el sentido, no estoy hablando de ver espíritus, ni demonios, ni nada de eso, no como los carismáticos que voy a hablar en un rato. Pero sí sucede algo que nosotros no podemos ver, y esto estaba por suceder o acontecer, y Job no tenía ni idea de lo que le estaba por suceder. Estaba pasando algo, y todo lo que va a pasar en la vida de Job, todo lo que va a suceder, es algo que Job ni siquiera, vamos a decir, no tenía ni la remota idea de lo que estaba por suceder. Entonces todo esto estaba pasando sin que supiera, ¿no? ¿Qué sucede?
¿qué es lo que pasa acá? Para que puedan entender, Satanás en sí, más allá de querer mostrar como fue en el Edén, probar al hombre, en este caso está cuestionando a Dios, aunque muchos no lo vean así. Está diciendo que este siervo que tiene, ellos como están acá y ese está allá, chiquitito, esa cosita, dice, ese siervo que tenés ahí, ese te sirve porque es un interesado. Porque vos le has dado esto, le diste bien, tenés como le acercaste ahí, lo protegés, vos sos su papá, lo protegés, le das esto, aquello, allá tenés todos sus hijos, la bendición. Job era muy rico, demasiado rico, tenía muchas riquezas, si ustedes leen ahí al principio. ¿Qué sucede? Pero empezás a sacarle todo lo que le has puesto y vas a ver que dice que si no te maldice en tu misma cara, ¿no? Entonces, acá vemos que Satanás es el acusador de nuestras almas, como dice Apocalipsis, ¿no? Dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde has venido? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Primera de Pedro 5:8 dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él anda como un león así, a ver cuál es el que está de cuidado, cuál anda en cualquier cosa del mundo, perdiendo el tiempo para comérselo y devorárselo. Entonces él anda así. Esto la Biblia nos dice que él es lo que hace, anda haciendo y buscando a ver quién se descuida para poder devorárselo, por supuesto en el sentido espiritual, ¿no? Vemos entonces que Dios le da permiso y Satanás no tiene, vamos a decir, poder para poder hacer todo lo que quiere, sino que solamente Dios, si le da permiso, Satanás puede llegar a hacer algo contra su siervo. Bueno, entonces, si ya han escuchado o leído sobre Biblia, se van a dar cuenta de lo que no voy a tocar yo, que Satanás emprende una furia contra, como vamos a decir, como ese Apocalipsis, contra los hijos de Dios, o sea, contra la iglesia. En este caso, como vemos a veces en el día de hoy, se va y ¿qué hace? Él le vamos a ver, yo voy a pasar por arriba, pero en sí le mata a los hijos, le mata al ganado. Lo curioso que le deja siempre uno vivo. ¿Qué casualidad parece? No es casualidad. Le deja siempre uno y dice solamente, si ya han escuchado sobre la Biblia, van a escuchar que dice, solamente fui librado yo, para venir a contarte los otros, y no terminaba eso, decir que fui librado yo solamente para venir a contarte, y estaban tus hijos comiendo y justo murieron, y cada uno él le dejó uno para que le contara, ¿no? Con los caldeos le arremeten los camellos, le roban todo, cuando mueren los hijos, ¿no? Que viene un viento que le destrozó todo, las esquinas de la casa, que murieron todos los jóvenes. Entonces, y en el versículo 20, después de todas esas noticias, vamos a decir como decimos en Argentina, una cachetada tras otra, así como loco, una tras otra. En el versículo 20 van a encontrar que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasturó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Acá vemos, ¿no?, que Satanás, ¿qué quería? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que vemos? Porque acá nosotros debemos, las escrituras no están en vano, o sea, para mostrarnos acá. Satanás está muy interesado en que vos maldigas el nombre de Dios. Vamos a decir que hables mal. Dios no me bendice con un buen sueldo para comprarme las cosas que yo quiero, esto es aquello, y fíjate que si Dios fuera bueno me diría que esto, o me daría un marido mejor, me daría una mujer, o me daría esta casa allá, ¿por qué estoy en este lugar? O porque y Él quiere que vos maldigas el nombre, que hables mal, eso es maldecir, es mal decir algo, o sea, Él quiere decir que maldiga, pero ¿qué hizo Job? Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabra siempre hace años a mí que me quedó en la mente, despropósito alguno. O sea que Job decía, Job algo que tenía es que bien entendía sus aflicciones, pero él reconocía la soberanía de Dios. Cuando vos reconocer la soberanía de Dios, o sea, uno de los atributos de Dios, podés saber que así lo que te pasa, una enfermedad terminal, que no tengas trabajo, que te estés pasando muchas de las cosas que no sé que puede llegar, que puedas estar al punto del divorcio, no sé lo que puede llegar a pasar, y decir, pero soy cristiano, yo busco a Dios, y trato y vos ves los demás que ni siquiera se esfuerza, parece que le van bien, e incluso los voy a ver en el cielo conmigo. ¿Cómo es posible? Pero vemos que Job conocía los atributos de Dios, y sabía que él decía, no atribuyó a Dios despropósito alguno, sabía que Dios tenía un propósito, aunque no sabemos qué es lo que sucede, nosotros sabemos que tenía un propósito. En Salmo 73, 25, no sé si yo tengo todos los textos marcados para ir rápido, Salmo 73, 25, no sé si se acuerdan, Asaf,
que él fue tentado, porque ¿qué pasaba? Que veía que el fin de los malos encontrarse con lo de los justos. Él veía que los malos le iban bien, y hasta decía, pero caramba, ¿qué pasa? Mira, en vano guardo tu ley, ¿para qué me sirve todo esto? Pero en el versículo 23 y 25 dice así, Asaf, aquí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de ser en la tierra. Él le habían comprendido cuál era el fin. Entonces Job también, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo. Entonces Job reconocía, como dice Primera de Corintios 4, versículo 7, Job podía reconocer, más allá de que, dice así, porque ¿quién te distingue? 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Entonces todo lo que tenemos, como lo que tenía Job, Job sabía que venía de parte de Dios. Nosotros somos simplemente administradores de las cosas que Dios nos ha dado. A veces pasa que nosotros nos apegamos mucho de las cosas de este mundo, ¿no? Pero Job sabía que todo esto le había sido dado de parte de Dios. Entonces él podía reconocer eso. Bueno, como verán, Job no termina ahí toda la historia, sino que sigue diciendo que en el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que con no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aún retiene su integridad, decía Dios, aún retiene su integridad. La integridad, o sea, para que puedan llegar a entender, o sea, vendría a ser algo que él mantiene sus convicciones, lo que él creía, integridad. La palabra en el griego es aftoria, con H. Y vendría a ser un resumen, para no hacerla muy complicado, que decir que es una persona que está libre de mancha moral. Job se mantenía libre de haber pecado todavía, con su boca. No, pero yo no hice nada, no le dije nada. Sí, pero con tu boca yo escuché que dijo: le dijiste a tu marido. Mancha moral. O te rezongaste contra Dios porque mancha, mi hija. Dijo, ahí está, mirá, ¿ves? Esto muchos no le dan importancia, mucho. Si vos no cometés adulterio, si vos no matás, si vos no robás, no pecaste. O sea, pero vemos que en el mundo espiritual, simplemente pensar o decir algo con la boca, vemos que eso, Satanás ha ganado una batalla. Pero vemos que Job es como que él seguía manteniendo su integridad. Sí, había un texto, algo que me dijeron, no, porque pensé que había un texto para ayudar acá. Para que la arruinara sin causa, dice. Entonces, él seguía manteniendo su integridad. Y Satanás, ¿qué dice? Respondiendo, Satanás le dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No? ¿Lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Creo que para mí fue una parte muy... parte que me importó mucho, hace muchos años cuando miraba esto, digo, el pecado, y veía que este hombre, ¿qué es lo que me trata de mostrar este libro? Él veía que no pecó con sus labios, que él retenía su integridad.
y digo, es increíble porque cuando yo estoy hablando de cosas que me sucedieron a mí hace mucho cuando vi este libro. Este hombre, a pesar de eso, seguía manteniendo su integridad. O sea, no siquiera con su boca, vamos a ver que más adelante, pobre Job, ¿no? En el versículo 6, después en el versículo 13, él empieza a flaquear un poco, empieza como a querer demandar un poco de justicia de Dios, porque él es justo, porque lo empiezan a molestar los otros, vamos a decir, amigazos, entre comillas, ahí, que lo vienen a molestar a él, y tantas presiones que él hace que se le escapó algo. Pero él seguía manteniendo, él seguía creyendo en Dios a pesar de todo lo que sucedía. ¿Qué es lo que cuestiona Satanás ahora? ¿Qué es lo que dice? Está bien, me sacaste las cosas materiales, no hay problema. Él se sigue manteniendo, pero ahora Satanás va, se presenta en ante Dios y él dice, Satanás dice, bueno, piel por piel. Bien, que no sabemos qué quiere decir ese proverbio. No tenemos idea porque nosotros no tenemos idea, somos otros proverbios, pero no sabemos. Pero en sí, es lo que Satanás nos da más luz en la escritura, de que Satanás dice, bueno, las cosas materiales se sacate, pero tocale lo que es vamos a decir, su salud, y ahí sí vas a ver, tocale su salud. Y entonces, ¿qué le dice? Que Dios le da permiso, pero que no lo mate. Entonces le da una sarna, vamos a decir, maligna. Ahí la palabra en el hebreo es sejin, sería. Es una sarna, o sea, maligna que tenía, o sea, Job en todo su cuerpo. Después lo vamos a ver un poco más adelante, o sea, todo lo que implicaba esta sarna y toda la enfermedad que en sí Job tenía ahí, ¿no? O sea, que le había pasado, ¿no? Pero aún así, Job seguía manteniendo su integridad, y a pesar de que estaba Satanás, a pesar de que Satanás estaba obrando por medio de su mujer, diciéndole, ¿no?, que maldiciera a Dios, ¿no? Y no recibiremos el mal, dice Job. Entonces, en Filipenses 1:29 nos dice a nosotros que a nosotros no solo nos fue concedido que creamos, ¿no? En Filipenses 1:29 dice así, porque a vosotros se les ha concedido por el amor de Cristo no solo creer en Él, sino también que sufrir por Él. Padezcáis, dice la Reina Valera, ¿no? En la nota que yo tengo dice sufrir por Él. Entonces, Job sabía que también todo, que venía todo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, porque él dice, no, Dios es amor, Dios no te puede hacer eso, castiga solamente al pecador, pero vemos que todo venía de parte de Dios, solo que en este caso le había dado permiso ¿a quién? A Satanás, ¿no? Si no vemos Lucas 16:21, ¿cuál? Vemos a un rico y vemos a quién, a un mendigo, pero el pobre mendigo que tenía algo que Job no tenía. El mendigo tenía por lo menos la satisfacción que venía, que dice que los perros y le hacían, le chupaban la cosa para darle un refresco a él. Job no tenía ni eso. ¿Te imaginás en qué posición estaba este hombre? Tenía que rascar con un tiesto, con una sarna maligna que él tenía, ¿no? Entonces, debemos entender, o sea que una de las cosas que debemos temer a Dios. Sabemos que Satanás tiene poder, porque Dios mismo dice que no temáis al que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede echar el alma en el infierno. Entonces, sí tiene poder si Dios le da a Satanás para hacer. Porque muchos creen que Satanás es como un cosito con una colita y lo pueden atar, reprender, pegarle un par de patadas y hacerle todo eso, ¿no? Y creo que él se divierte con esta gente. Pero no es así. Vemos que él sí tiene autoridad, si Dios le da la autoridad a él para que pueda tocar a sus hijos, si no, no puede tocar a sus hijos. Y vemos que acá, después de esto, vienen sus amigos a consolar. En el capítulo 2, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildita, Suita y Sofar, Naamandita, luego que oyeron todo este mal que le habían sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para
consolarle, los cuales alzaron los ojos de lejos y no lo conocieron, lloraron a los gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y bueno, después se sentaron con ellos. Esa era una forma, vamos a decir, amigo, de consarizarse con, vamos a decir, o expresar sus condolencias de parte, o sea, con el sufrimiento de Job, ¿no? Vamos a decir, no sé cómo explicarlo, con de tener una empatía, sería la palabra, de parte, de identificarse con el sufrimiento de esta persona. Y vamos a ver, o sea que después de esto van a empezar un ciclo de discurso de Job y sus amigos. En capítulo 3 en adelante vamos a ver que empieza una ciclo no sé si de discurso, que empiezan a hablar entre ellos. Son tres amigos que se acercan y empiezan a hablar con él, ¿no? Algo que me gustaría tocar, porque no los voy a tocar todos estos 30 y pico de capítulos, voy a tocar por arriba nada más. No, me lo extrañé, no. Tengo. En Gálatas 6:1, 6 al 8, ustedes van a encontrar, si leen, si quieren leer o fuerte, ¿no? Bueno, entonces busco yo, Gálatas 6, 1 dice así: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauralo en un espíritu de mansedumbre, mirándolo de mismo, que no sea que tú también seas tentado. Cuando vemos a estos tres personajes, vemos que ninguno de estos va a aplicar este principio que Pablo habla, sino que cada uno venía con su manual de teología sistemática reformada para pegarle un par de palazos en la cabeza al pobre Job, porque ellos tenían mucho conocimiento y sabían de que por qué estaba padeciendo, ¿no? Si, como siempre digo, una vez yo me acuerdo que le hablaba hace mucho, no sé si decir hermana, contaba la situación que estábamos acá, que habíamos empezado por las iglesias, que tuvimos que empezar acá, y como como Dios se estaba moviendo acá, y la situación que estábamos nosotros, y dice, usted está así. Yo voy a decir algo que a veces que ni siquiera lo digo. Para atrás estaba hablando en el programa de radio del hermano Ian, que se llama Un Cristo, ni siquiera dije cosas que podía haber dicho. Pues a esta hermana le dije, me tomé la tremenda, pero digo, nosotros no teníamos la luz suficiente y tenía que calentar el agua para bañarme en una olla. ¿Y sabe qué me dijo? Y bueno, Dios quiere que vos te bañes así mismo. Y yo me quedé pensando. La otra vez hablé con otra hermana hace poquito ahora y dice, hermano, voy a hablar por usted, de que y uno espera que sos un campeón de la fe, que bien, que cómo te mantenés. No, yo sé que hay otros hermanos en Haití peores, y hay otros que ni siquiera están con unas chapas, acá por lo menos hay ladrillos, hay cosas peores, pero no hay esa empatía hacia el hermano, porque Dios te lo permite, o sea, Dios quiere que seas así, y vos te pones a mirar en su muro y un montón de tonterías, y no hay empatía por los hermanos. Pero para venir con tu manual de teología sistemática, sí, ya con eso yo tengo la terminación teológica, bien, porque vos te pasas. Y acá nos encontramos con personajes así. Nos encontramos con personajes que saben todo de las escrituras, los textos bíblicos, dónde van, dónde va, pero no hay empatía. ¿Y qué nos caracteriza a nosotros? Él conocer mucha Biblia, mucha teología. En esto conocerán que son ustedes hijos de Dios. No, en esto conocerán que hay amor entre ustedes. Eso es. Acá no hay empatía. Seguro que si cometiste este pecado, Dios te está pegando, es justo, te está castigando por Dios. Bueno, para que puedan entender, por eso y me tomé este tiempo así hablar de eso, es todo lo que hablan todo esto, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, todo lo que va en todos esos capítulos, que son discursos hablando de estos amigos, diciendo de que Dios castigada por el pecado. Sabemos, o sea, que el pecado, o sea, no decimos que el pecado no trae sufrimiento. Sí, que sabemos que sí. Sabemos que Romanos 5:12 dice, ¿qué dice? Que el pecado entró ¿por qué? O sea, por la transgresión de un hombre. Porque vino la muerte y el sufrimiento. Sabemos que ha pasado eso, ¿no? O sea, sabemos que eso ha sucedido. Pero estamos hablando en este caso de Job y nosotros tenemos más luz viendo lo que ha sucedido al principio. Además, no es como muchos teóricos de la prosperidad, o vamos a decir maestros de la fe, de la prosperidad, que dicen de que Job en sí no tenía mucha fe en lo que le había sucedido, que él con su boca declaró su sufrimiento. Ahora me voy a ir un poquito para explicar eso.
Vemos en Juan 9, del 1 al 9, que me toma el tiempo, ¿por qué? Porque Cristo nos va a aclarar un poco esto en Juan 9, perdón, Juan, estaba yendo atrás, Juan 9, Juan 9, Juan 6, Juan 7, Juan 8, Juan 9. Versículo 1 en adelante. Curación de un ciego. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Un momento ahí. Los discípulos estaban asociando igual que los amigos de Job. Si este hombre está en esta situación ciego, ¿quién pecó, maestro? Porque por estar en esa condición quiere decir que pecó. Entonces vemos que hasta los discípulos de Cristo creían de que la condición de estar enfermo o tener una enfermedad terminal o te estás por separar o tu marido te está por abandonar o estás sufriendo es por pecado. Y los discípulos también pensaban lo mismo. ¿Quién pecó? Dice. ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Hay una maldición generacional de sus padres? ¿O él pecó para que naciera ciego? Jesús dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos que Cristo nos da un poco de luz, diciendo, ni este ni sus padres, o sea, él nació ciego, y vemos que él era un propósito, en este caso, del ciego ese, era para que las obras de Dios se manifestaran. Dios, Cristo le iba a sanar, y esa persona era un medio para mostrar el poder de Dios. Pero no relacionó, dijo, no, es porque él pecó, dijo Cristo, y entonces está en esa condición que está ahora porque es pecador. No, si todos somos pecadores. Si era por eso todo lo venga, porque nosotros todos nacemos pecadores. ¿Y quién no nació un pecador? Entonces, tenemos que ser un poco perspicaz en esto, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a veces el pecado, vamos a ver primero, 1 Pedro 2, 19 al 21, que a veces el pecado nosotros sufrimos, pero no es por causa de que nosotros hayamos hecho algo. En 1 Pedro 2, 19 al 21, dice 2, 19 al 21. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente, ¿por qué mérito hay? Si cuando pecáis sois tratados con severidad, la soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia en Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Algo así sería como diría Pedro, cuando sufrí porque pecaste, bueno, pero está bien, pero cuando estás sufriendo a veces porque no hiciste nada, como muchos vamos a ver, Pablo, Esteban, Timoteo y todo eso que aparece en el libro de los mártires, el mayor ejemplo, ¿quién fue? El mayor de ejemplo, del mayor, de los mayores, de los mayores, de los mayores, de los mayores de ejemplo, ¿quién fue? Que no cometió pecado alguno, y fue injusto que él padezca por nosotros. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Y él, ¿quién se atrevería a levantar en el día de hoy y decir, no, Cristo sufrió por pecador? No, ninguno nos atrevemos a decir que fue por causa de nuestros pecados, ¿no? Como dice Isaías 53, dice, fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolor y experimentado en aflicción, y como uno en quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios, afligido. Varón, ¿qué dice de dolor experimentado en aflicción? Un pecador entonces. No es así. Entonces, a veces no podemos estar juzgando a un hermano diciéndole, no, seguro que se ha cometido este pecado y Dios le está disciplinando. No sabemos, lo que quiero decir, no podemos dar un juicio justo, o sea, rápido, así, certero, y alguien me viene a preguntar algo por Facebook, ya sé yo la respuesta, se agarra la Biblia. No, la Biblia dice de que vos, sí. No sabemos. Yo a veces cuando me preguntan algo, y yo cuando hablo con mi esposa, digo, y yo de verdad no sé cómo está hablando con la persona, no sé si hacer esto, porque yo no me quiero meter en Dios, o sea, en lo que está haciendo, no quiere decir que me quedo acostado y no hago nada, pero no me atrevo a dar un juicio rápido y decir, porque yo no soy Dios, entonces no quiere decir que no me...
es largo de hablar, que no voy a hacer nada, no me voy a quedar ahí, como pero no sé a veces qué es, porque sabemos que en Deuteronomio 29 hay cosas que Dios las ha dejado ocultas y no sabemos, pero entonces no sabemos qué es, cómo está trabajando Dios, pero no podemos dar un juicio rápido como dan estos amigos de Job, ¿no? Uno de los amigos de Job hasta se atrevió a decir de que dio un ejemplo de la ley de la cosecha y de la siembra. En Job, vamos a ver, en capítulo 4, versículo 8, dice, como yo he visto lo que harán iniquidad y siembran injusticia, injuria la ciegan. Y ahí este hombre estaba diciendo a unos amigos de Job que así como el impío hace maldad, tú también estás recogiendo tu maldad, por eso estás padeciendo, Job. Este es mi juicio contra ti, diciendo, esto es lo que yo creo, esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Y estaba diciendo de que Dios le estaba pagando de acuerdo a lo que él había sembrado. Es decir, que hiciste algo y ahora la estás recogiendo, tu maldad. Y Elifaz, o sea, uno de los amigos de Job, lo estaba juzgando por eso, ¿no? O sea, veía en sí las cosas por fuera. En sí, a veces vemos las cosas exteriormente, pero no tenemos vamos a decir, lo que yo digo, una empatía con la persona. No hay misericordia quiero, dijo Cristo, ¿no? Y eso es lo que sucede, que con esta persona. En Lucas 13, versículo 1 al 5, encontramos otro ejemplo del Señor Jesucristo. Arrepentido pereceréis. En esa misma ocasión había allí algunos que le contestaron acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no arrepentí, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. En sí le está diciendo Cristo que los que habían muerto, que no sabemos bien qué había sucedido, pero aparentemente murieron por una torre, uno que estaban ahí, otros que estaban ahí, otros Galileos que habían también muerto, o sea, Cristo está diciendo, ustedes piensan, esto le pasó, la torre que le cayó, ¿por qué? Porque eran pecadores. Incluso los fariseos, ¿no se acuerdan que decía, no somos fariseos, no somos pecadores como ellos, nosotros, ellos se consideraban santos, no eran pecadores. ¿Te acuerdas que Cristo le decía, no me acuerdo en qué parte, no lo tengo acá en el bosquejo, pero me acuerdo que decía que ellos se consideraban santos, o sea, que por esto ellos eran culpables, o sea, porque ellos eran justos ante Dios. Y vemos acá entonces, la idea que quiero mostrar es que ellos, o sea, muchos, o a veces algunos hermanos, o a veces nosotros habíamos hecho con nuestra sabiduría, o sea, o argumentando con nosotros lo que creíamos, que la persona había pecado, ¿no? Y sí que tenía, vamos a decir, motivo para que Dios le estuviera disciplinando. No decimos que a veces Dios no le disciplina, porque vemos cuando toman la cena indigna, vamos a ver, obviamente Dios le disciplina, algunos duermen, no sabemos, o sea, en este caso. Pero en este caso vemos que Job no siempre es causa del pecado, ¿no? A veces sí es causa de pecado y Dios se lo lleva antes, pero no siempre es causa de pecado. O sea, ¿por qué? En este caso se calcula que hace casi un año estuvo Dios callado, ni siquiera Job sabía lo que le estaba sucediendo. Y este hombre, uno de los vamos a decir, de los amigos de Job, creía que Dios le estaba disciplinando. Dice, aquí bienaventurado es el hombre con quien Dios castiga, por lo tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. ¿Ves? Diciendo, Dios te está disciplinando, le decía. ¿Por qué decimos que estaba errado, que no es así? Sabemos que Dios disciplina. Hebreo dice que Dios disciplina, ¿no? Para que participemos de esa santidad. Pero vemos que al final, Dios mismo hablando, lo hace orar a Job con estos amigos. Entonces queremos decir que Dios no compartía lo que decían estas personas sobre Job. Además que Dios le había dicho, había dado su testimonio, o sea, su juicio contra Job, diciendo, no hay otro varón justo y recto delante de mí. Entonces Dios lo tenía por justo a él, no es que había pecado, porque eso es lo que decían ellos. Pero Dios, ¿qué dijo en el principio del capítulo?
varón recto, temeroso de Dios, no hay otro como él. Entonces yo estaba diciendo que sí, que él era recto. Lo que pasa es que esas personas querían. Entonces, nosotros, o sea, cuando pasamos ciertas aflicciones o sufrimientos, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y a veces pensamos que Dios como que no está con nosotros. Encima vienen, vamos a decirlo, aquellos que se la creen, que la saben toda, en vez de ayudarte y tener un poco de consejería bíblica, de exhortarte. Porque si vos tenés el Espíritu Santo, que es el Paracleto, vas a querer consolar a aquellas personas, no venir a pegarle un palazo, sino que vas a querer restaurarlo en amor. Y si se ha pecado o hecho algo con espíritu de mansedumbre, vamos a tratar de hablarle bien. Y si de verdad ha pecado esta persona, Dios le quitará el lazo por el cual Satanás se tiene preso. Pero hay ciertos pasos. Por eso no se trata de mucha teología sistemática, de muchas cosas que he estudiado y saber todo lo que pasa, sino que el amor creo que va de la mano también. O sea, porque si no tenemos este amor, o sea, que Cristo tuvo para los demás, me dijo, la prostituta que está ahí, sí, apedréenla a ustedes. Dice, sí, y yo, no, vemos que él también tuvo amor. ¿Y traen algo para...? Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos sufriendo algo, nosotros no primero decimos, queremos morirnos, o sea, queremos morir, sino nosotros, yo estoy hablando de los que son cristianos, cuando sos cristianos no decís, me quiero morir. No, nosotros queremos en sí, vamos a decir morir, pero morir para no pecar más, para no ofender a un Dios santo, porque para nosotros el morir, ¿qué es? Para nosotros el morir es ganancia, entonces eso es lo que queremos. Yo lamentablemente estoy en desacuerdo con muchas cosas que veo hoy, lamentablemente esto yo sé que me va a traer cola a mí, porque yo sé que hoy siguen muchos de los predicadores de la actualidad, pero muchos predicadores de la actualidad que no le dan nombre dicen que vos podés suicidarte si querés. Y lamentablemente yo la otra vez, me preguntó alguien, una persona de algo, y yo dije que no hablaba de eso porque yo sé que si yo digo algo ellos los defienden. Y me preguntó algo y justo se pasó a defenderle. Yo digo, porque por eso que no hablo. Y quedó todo bien ahí, ¿no? Bueno, bueno, decir, alguien en Cristo. No hay sexo ni nada, o sea, de qué es, pero es alguien en Cristo. Y por eso que no hablo yo, pero acá no nos vemos a Job que dice, me va todo esto, me suicido, voy al cielo, ya está. ¿Qué pasó? ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera suicidado para escaparse? Y sabemos que él tenía una enfermedad, le estaba sufriendo, todos los hijos, cualquier persona. Yo cuando estaba trabajando en la prefectura, yo era cabo primero, me acuerdo que una persona estaba ahí, se había metido en muchos negocios, mucha cuenta de una tarjeta y cosas así que había sacado y se pegó un tiro en la cabeza con la 9 milímetros. Se acabó los problemas, dijo él. Solo que se deportó en otro lado, ¿no? Y sucede así. Entonces, vemos que Job no aparece en ningún momento que se haya querido matar, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces creo que muchas de esas cosas, digamos, que tenemos que estudiarlas, ¿no? Que, lo dijo tal pastor bien conocido de tal cosa y tiene palabra santa, ¿no? Las escrituras nos muestran de que no, que este hombre perseveró, no se suicidó. Entonces, y eso es lo malo, que a veces una de las cosas las malas es que nosotros pasamos las pruebas, y esta semana pude vencer el pecado, qué bien, dice nosotros, y ya está, pecaste, porque te jactaste, eso es orgullo, y está, pecaste, y si no la pudimos vencer, rezongamos, porque por esto ya está, de nuevo pecaste, ¿ves? Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Si pudimos vencer en Cristo, pudimos vencer. Y no jactarte ni enorgullecerte sobre eso porque ya pecaste. Y si no lo pudiste vencer, no rezongué ni maldigáis porque también si no otra vez volviste a pecar. Entonces debemos tener un equilibrio. Es muy fina la recta para que caminemos por acá, ¿no? Voy a pasar un par de cosas por arriba porque no tengo tiempo. Voy a ir hasta el 13. En el 13 vamos a ver que Job defiende su integridad. Porque acá hay unas peleas que hay, ellos le quieren mostrar a Job que Job es un vil pecador, algo hiciste y como algo hiciste Dios te está castigando a ti, ¿no? Y él quiere defender su integridad. En el capítulo 13 dice, más yo hablaría con el Todopoderoso y querría hacer nada con Dios, porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentiras. Bueno, esto que yo estoy diciendo es muy importante, porque Dios después lo va a llamar a cuenta por esto. Dios va a llamar a cuenta toda palabra que haya salido de tu boca. Y Dios se va a acordar del capítulo 3 acá, cuando Dios hable, se va a acordar de que Job dijo, a mí me gustaría hablar con Dios. Yo creo que es injusto lo que me está pasando. No nos olvidemos que el pobre Job, vamos a decirle, como dice en Romanos 5.3 en adelante,
estas pruebas que se llaman hupomone, creo que en el griego, no me acuerdo, que es una presión de arriba hacia abajo, que tiene un, no tengo tiempo de ir a Romanos 5.3, pero lo siento, por cuestiones de tiempo no me hace, pero aquellos que gustan de ir a Romanos 5.3, me lo encuentran en el canal de prédica, van a encontrar una palabra que es hupomone, ahí, que quiere decir una presión, que eso tiene un propósito, el propósito es forjar el carácter de Dios. Gracias. Ahora sí, estaba me quedando sin saliva. Forjar el carácter del siervo de Dios. Y eso es lo que muchas veces Dios está haciendo. Te está probando, Dios te está pasando por fuego, está interesado en tu carácter. Bueno, pero les invito a que vayan ahí lean. En el versículo 13-24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo a la hora arrebatada de quebrantada como una paja seca que persevera? Bueno, en sí, Job se está lamentando, quiere justificarse de que él le parece injusto, de que el impío le vaya todo bien, mirá, el otro impío tiene salud, para yo que estoy buscando las cosas tuyas me está sucediendo esta enfermedad, me está yendo mal en el matrimonio, en el trabajo, mirá mis hijos, mirá aquello. ¿Y el impío? Terrible salud, burdo, próspero ahí, con mucha plata. ¿Y cómo? Esto me parece injusto. Yo creo que está haciendo mal las cosas Dios. Y me dice, ¿por qué escondes tu rostro? No encontraba que Dios estuviera. No sé si le han pasado a ustedes. A mí me ha pasado muchísimas veces. Muchísimas veces. Aquellos que conocen, creo que si Dios me hubiera abandonado, creo que yo le solté la mano. Y Él, por supuesto, me venía llevando Él de la mano. Porque yo, por las cosas que pasé muchas veces, creo que en mi fuerza lo hubiera soltado, porque yo no lo veía a Dios. Ni siquiera lo veía cuando Él me estaba llevando a cuesta. Yo pensaba que yo era el que estaba queriendo y Dios no estaba. Y a veces pasa eso, que porque nosotros como no creemos que Dios habla, que Dios tiene la profecía, ahora por el ciego del apóstol que dice tal cosa, tenemos las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Es largo de hablar de este libro, podríamos hablar de infinidades de cosas hasta años con este libro. Vemos como Elifaz, utiliza una apologética falsa, una apologética sin argumentos teológicos para rebatir bien, así lo que hace Elifaz, le hace ver como que los argumentos de Job son huecos, que no tienen ningún valor. Y cuando vos te encontrás con personas allí, teológicas, que saben mucha teología sistemática, que como no tienen que decirte, como a veces me ponen a mí en el Facebook, en el canal, me ponen, usted no sabe nada, usted que habla del milenio, y el texto le digo, o para que sepan acá en el libro de Job, capítulo 14, 15, 14, van a encontrar esa apologética vieja, de ¿cuál es? De atacarte sin fundamento, que decirte que están mal, para que vos hagas tu dejo de predicar, porque, bueno, eso es viejo, esa apologética, atacar y decir cosas sin sentido para que vos pobre Job, te vengas más abajo. Y eso es lo que sucede. Podríamos hablar mucho de esas cosas del libro de Job, ¿no? En una parte, en el capítulo 18, se muestra la condición de los malos, o sea, cuál será el fin de ellos. No tengo tiempo, así que me voy a ir adelantando un poquito más, hasta ir llegando hasta el 38, ¿no? Pero para que puedan entender, voy a tocar un poco por arriba todo lo que no vi. Vamos a ver que hubo 3 ciclos de discurso entre Job y sus amigos, ¿no? El discurso fue de Eliú, del 32 al 37, después que eso que estábamos viendo, y que vamos a llegar hasta ahora, que es el discurso de Dios, que vamos a ver del 38 al 41, donde Dios le va a responder, vamos a decir, no sé si le da una respuesta, pero le hace una serie de preguntas, vamos a hacer unos cuestionarios para ver si pasa la prueba. Porque acá está pasando una prueba, aquellos que no entienden. La prueba de Job, ¿cuál es? Si no entienden todo, al principio dije algo, siempre digo algo yo, si no entienden todo, lo dije al principio. Lo vuelvo a explicar de nuevo. Si no van a entender, no entienden todo esto, Job está rindiendo un examen. El que rendís vos, el que rindo yo, el que rinde el hermano que está escuchando, la hermana que está escuchando, ¿cuál es? Tu fe es probada por el horno de fuego. Dios está probando, Dios prueba. En este caso está probando Dios. ¿Te acuerdas que Deuteronomio, me acuerdo si Deuteronomio 8.2, que te probé, que no te hice pasar por esto, por hambre, por aflicciones, por el desierto, y para ver si me amabas de verdad? La idea es esta, para que no puedan, a ver si vamos a hacer, es un momento bueno para
para traer esto para las mentes, para que la persona pueda llegar a entender. La persona, en sí se me fue de la mente lo que estaba por decir, tu fe tiene que ser en sí probada, si de verdad lo que estás haciendo, vamos a decir, Satanás le estaba diciendo que Job, como ya vimos al principio, que Satanás le estaba diciendo que en sí, que Job lo servía porque Dios le daba cosas, ¿está? Y el tema central, que ahí me acordé, ahí me vino, se me encendió el cerebro de nuevo, es así, que las personas pueden amar a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios te da. Esa es la idea, ahí está. Antes de terminar, quisiera traer algo, como acá en esta iglesia tenemos lo que Dios nos da. Yo hace mucho, como no tenía mucho dinero, me hice una fotocopia en un libro, en una carpetita que me encontré, un libro que no lo van a encontrar en ningún lado, no existe porque ha sido sacado de las librerías por su contenido que tenía, que el libro se llama Cristianismo en Crisis, de Hans Hanegraaff. Era un presidente, pero no tengo tiempo de hablar un poco de él. Pero Cristianismo en Crisis está salido, pero lo van a encontrar en PDF en internet. Yo me hice la fotocopia, cuando mi fotocopia andaba, cuando había tinta, cuando teníamos hoja. En esa época me pude hacer una fotocopia, que tengo acá, un poco desarmada, pero gracias a Dios lo tenemos. Y este libro no está mal, ¿no? Por su contenido. Bueno, este hombre, que ya murió, él habla, vamos a decir, hace una apologética, porque ese libro es un libro apologético en sí, y él como expone muy bien, y él habla de muchísimas personas como Benny Hill, Maurice Cerullo, Benny Hill, tiene un montón, a Kenneth Hagin, y tiene un montón de eso. Pero una parte que a mí me llamó la atención, que yo lo había leído hace mucho este libro, que hablan de Job, y este hombre, Hanegraaff, no me pregunten más porque no me sale, habla de Job, y en unas palabras, voy a tocar por arriba lo que dice así, dice, antes que usted emita, bueno, está hablando de Benny Hill, dice, Benny Hill describe a Job como carnal, dice este hombre, ¿no? Estoy leyendo del libro. Hill describe a Job como carnal, perverso, y asegura que la boca de Job fue su problema mayor. En esencia, dice Hill, o Benny Hill, que Job adhirió a consecuencia de algún fracaso moral de su propia mente. En sí decía que esta persona, para que puedan entender, yo estoy leyendo por arriba, trate de ridiculizarlo, Job, porque en sí las cosas que le suceden, dice él en el Cristianismo en Crisis, que le sucedió porque él como que las decretó con su boca, algo así explica Jim. Y él dice, desde luego Jim debe ignorar el evidente contexto de las Escrituras para poder dirigir sus diatribas en contra de Job. Cuando Dios llama justo a Job, él le llama carnal. Cuando Dios llama bueno a Job, él lo llama malvado. Cuando Dios dice que Job había hablado con rectitud, Jim dice que Job hizo confesiones negativas. Varias veces en los 2 primeros capítulos de Job, dice que Dios declara que Job fue sin mancha y correcto. Ahí vemos la integridad. Que él tenía a Dios y se apartaba del mal. Job 1, el 8, el 2, el 3. Bueno, en efecto el Señor llegó hasta declarar que no hay otro como en él en la tierra. A pesar de la recomendación divina, Benny Hill o Hill insiste en destrozar a Job en una de las más horripilantes escenas que yo he presenciado en la televisión cristiana. Hill no solo vilipendia a Job por su falta de fe, sino que le desconoce como uno de los más grandes testimonios de la fe expresado en medio de una tragedia. A pesar de la solemne advertencia, Proverbio 36, no añada tus palabras para que no reprenda y seas hallado mentiroso. Jim añade la palabra nunca al versículo 1:21. Y él dice que, ¿ustedes saben algo? Nosotros hemos repetido estos millones de veces, y ni siquiera es bíblico, todo por la culpa de Job. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de bendito. Dice, pero yo tengo buenas noticias para ustedes. Eso no es Biblia, eso no es Biblia. El Señor da, y es tremendo lo que dice, y nunca quita. Y no porque el que haya dicho, sea Jehová bendito, está correcto. Cuando Job dijo, sea bendito, estaba siendo un religioso. Y por tanto, solo ser religioso, eso no significa que usted esté en lo correcto. Y empieza, bueno,
vemos que Job, bueno, el señor Hanegar presenta una buena apologética de la fe, ¿no? Mostrando que Dios había dicho que Job da testimonio que Job no pecó, o sea que Job no había hecho, y Dios no encontró despropósito alguno. Y él dijo, desnudo salí, y bueno, ahí empieza a mostrar un montón de cosas que me gustaría que lo lean, se puede llegar a encontrar ahí en internet, porque no creo que se consiga más. Sé que me parece que salió en la segunda edición, pero por otros autores, ¿no? Pero hay mucho, está muy bueno, ¿no? Donde habla de la sanidad, de donde Job también muestra que, porque Job no dijo, declaro sanidad sobre la lepra que tengo ahora. ¿Sabía que Job tenía gusanos por su cuerpo? Yo no tengo tiempo de leer todas esas cosas. Tenía gusano, tenía la lepra, se rascaba, se le caía, estaba flaco, o sea, la piel contra las costillas. Era un tremendo sufrimiento, ¿no? Tenía más para hablar sobre este libro, pero lo voy a dejar por cuestiones que no tengo tiempo. Siempre con ello porque no me daría el tiempo de hablar de todas estas cosas. Sí. Bueno, pero en sí una de las cosas que tenía Job es así. Tenía una sarna maligna, que ya le dije que era como una úlcera, ¿no? Que él tenía, como llaga de la piel, o sea, de los pies a la cabeza, todo cubierto, ¿no? En el 2.8 dice que se rascaba con incensario que había encontrado, que tenía ahí. En el capítulo 19:20 dice que había perdido peso. En el capítulo 21:6 dice que tenía temblores nocturnos. En el 30:27 decía que tenía diarrea constante. Mis intestinos están sueltos. En el 30:30 dice que la piel se le cae y sus huesos le dolían. Entonces, podemos que ver que el enemigo puede causar eso. No. Sí, Satanás puede hacerlo. Dice que Dios, Jesucristo, o sea, muchas veces vemos que reprende, o sea, o trata en Mateo 8:28 al 34 con una insanidad mental. Él puede crear, vamos a decir, una loquera en la persona. Eso lo podemos ver en donde, bíblicamente, Mateo 8:28 al 34. También vemos en Mateo 22 también que había un demoniado mudo. En Mateo 9:32 al 33, también vemos en Lucas 13, del 1 al 17, vamos a ver una persona, una mujer que tenía una deformidad de la joroba, así, toda doblada, caminaba así. ¿Quién se le había hecho? La Escritura dice que es un espíritu endemoniado. Entonces vemos que Satanás puede crear enfermedades, pero no vemos acá a Job reprendiendo ni echando fuera demonios ni nada de eso. Pero es el Antiguo Testamento, Daniel. Bueno, está bien, ok. En el Nuevo Testamento tampoco lo vemos a Pablo diciendo fuera espíritu que tengo, que él no ve, se cree que supuestamente que él no veía bien. No lo vemos a Timoteo diciéndole fuera el espíritu que tenés, sino toma un poco de vino con tus continuas enfermedades que tú tienes. A uno de los compañeros que Pablo que tenía dice que lo dejó, no me acuerdo en qué parte, enfermo, y Dios no le había quitado la vida para que él no tuviera más sufrimiento. Entonces sí, vemos que Satanás tiene poder de hacer esas cosas, pero es Dios el que le concede eso. Él no puede hacer nada, no puede tocar a los siervos de Dios, pero lo que quiero que vean es que él sí tiene un poder, o sea, no se puede estar jugando y pateándolo y reprendiéndolo a él. Podríamos hablar muchísimas cosas de este libro de Job, antes que yo haga la conclusión ahora, de que entre uno de esos amigos de Job, que yo no tuve tiempo de leerlo por acá al principio, dice que él había visto un par de espíritus, en el 4, en Job 4:13, dice, del 12 al 13, más mi oído ha percibido algo de ellos, en imaginación, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor. Este hombre que está dando juicio a Job, había visto un espíritu que le dijo algo. Imagínate vos, qué consejero que tenía Job, ¿no? Entonces, pero bueno, eso era todo. Pero vamos a ver los discursos ahora de Dios, o sea, ¿qué es cuando Dios interviene? Cuando Dios interviene a Job, no olvidemos que Job, mejor dicho, el capítulo 38 por ahí, pero dice así: Jehová convence a Job de su ignorancia. Podemos entenderlo, se te murieron 10 hijos, la mujer que tenías, o sea, todas las cosas que se estaban sucediendo a esos amigos que lo estaban molestando continuamente a Job, él tuvo que decir algo. Vemos que en el capítulo 21, el 24, el capítulo 6, el 13, él dice algo que yo quisiera estar frente a Dios, dice, yo quisiera estar frente a Dios para él sí se estaba quejando
que es justo. ¿Qué no pasó? Yo pasé por esto muchas veces, haciendo, hasta cuando pude entender, o Dios me mostró su providencia, o Dios me mostró su soberanía hace un tiempo, y pude entender, no entendía. Cuando yo pude entender que Dios tenía en control hasta el pelo que se me cae, o el pajarito que Él le da de comer, que vamos a ver acá, pude entender, usted está haciendo todo. Entonces, acá Dios, entonces como está diciendo, Job me diciendo, yo puedo hacer justicia en esta tierra, porque si Dios está haciendo las cosas acá, por supuesto no lo está diciendo con maldajo así, por supuesto, pero él estaba dolido. Cuando estamos dolidos, ¿quién no dijo algo? Se quejó con su boca y pecó contra Dios muchas veces. Creo que la mayoría, aunque su mente ha rezongado, porque no lo ves a Dios. Parece que como que Dios es malo y vos lo ves al otro allá haciendo cosas buenas. Y Job, el pastor, que no sé si alguno va a decir que, espero que no, pero yo me identifico, que yo conozco muchas personas, que conozco a alguien que no me atrevo a decir el nombre, a aquel que lo conocí como amigo, y apenas lo conozco como amigo, quizá lo pierda por una enfermedad terminal que él tiene. Y ese hombre me ha sido de ejemplo con su enfermedad terminal que tiene, que es un hermano que vive en Buenos Aires, en la ciudad de Banfield. Y no lo digo a la enfermedad de quién es porque no me ha dado autoridad para decirlo, porque no me ha dicho, pero ese hombre tiene cáncer, está muriendo, y para mí me ha sido un ejemplo, de que me he cuestionado toda esta semana para mí, y me he pensado en muchas áreas. Mi esposa también dice que para ella le fue un ejemplo. Y me he cuestionado, digo, este hombre luchando contra eso, y mucho rezongando por cositas, ¿no? Y entonces a mí me pone a hacer mal que a veces muchos pierden el tiempo con cosas así, y este hombre incluso invierte su tiempo en hacer algo que es para beneficio. Así que debemos cuestionarnos y pensarnos, ¿no? De verdad, ¿qué está sufriendo? Porque yo conozco otras personas que sufren más, conozco otros que están en Haití también, que son pastores y están viendo a ver cómo comen, y hay muchos que están ahí, y algunos son más probados que otros. En el capítulo 38, para ir terminando, dice: Jehová conversa a Job. Entonces Dios le responde a Job en un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe el varón tus lomos y te presentaré, y tú me contestarás. Gracias. Entonces, ¿qué le está diciendo? Se le aparece Dios y le dice: bueno, ¿quién es aquel que está hablando esas cosas? Y Job como que se sorprende, ¿no? Dice, con palabras sin sabiduría, ahora ciñe, varón, tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces Dios le va a empezar a hacer un par de preguntas a Job. O sea, vamos a ver que acá el último estuvo vamos a decir, tuvo Satanás, que estuvo en el primer capítulo y después se fue. Después quedó la mujer de Job, no aparece más, los tres amigos, y después vemos a Job tratando de justificarse las cosas que él no decían que era tan malo para que sucedan estas cosas. Pero ¿quién es el que tiene la última palabra en todo después? Dios. Vamos a ver que acá siempre la última palabra, el último que habla es Dios acá, y vamos a ver que Él va a venir a hablar, Dios ahora, y va a humillarlo a Job, vamos a decirlo. Vamos a hacer, en sí, tratar de llevarlo al arrepentimiento para mostrarle a él, ¿no? De que él está en sí, Job había, vamos por decirlo, él había hablado rápidamente, se había expresado, ¿no? Un poco apresurado con lo que había dicho sobre Dios, ¿no? Porque, y acá Dios le va a mostrar, vamos a decir, le va a hacer un par de cuestionamientos. Así Dios le dice, ¿puedes hacer esto? ¿Sabes estas cosas? ¿Puedes? ¿Sabes? ¿Puedes? ¿Sabes? A ver si yo, ¿cómo va haciendo así? Y se va haciendo cada vez más chiquitito. Porque Dios le dice, no voy a leer todo el capítulo 38, pero más o menos voy a leer por arriba. 38 del 2 al 3, más o menos, le hace una pregunta diciendo, ¿quién es el que está haciendo, quién es el que me está confrontando a mí? A ver, si sos hombre ahora, ceñite los pantalones, como diciéndole, ciñete, le está diciendo los lomos, diciendo así. Bueno, ajustate los pantalones, porque ahora te la vas a ver conmigo, hombre. Así le está hablando Dios. No, Dios no es amor. Dios es amor. Dios le está diciendo, vos sos el que querés contender conmigo. Ceñite de esos pantalones. Ahora, ¿quién es el que está hablando así contra mí?
Y Job dice, como uno está acostumbrado a decir, no, Dios va a aparecer y Dios me va a decir, me va a consolar, y encima vemos que acá Dios se aparece en sí Dios le quiere mostrar algo a él, ¿no? Y pobre Job, yo creo que habría que entenderlo a Job, ¿no? Entonces, en el capítulo del 38, del 4 al 7, Dios le dice que en sí no sabe nada de la fundación del mundo. No tengo tiempo de ir versículo por versículo, así que si se dan en el capítulo 38, del 38, del 4 versículo 7, Dios le dice, ¿tú sabes algo de la fundación del mundo? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabe, ¿quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién estaba fundado a la base? ¿Quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan las estrellas de los cielos y regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Sabes esto? ¿What? Dice, no entiendo nada. El 38, del 8 al 11, Dios le dice, ¿quién le puso los límites al mar? ¿Tú sabes quién le puso? Hasta acá vivimos en Mar del Plata. El mar llega hasta una parte. Y si Dios ha dicho que quiero que siga un poco más allá, o que quiero que venga un tsunami, ¿quién hace eso? ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo la nube por vestido suyo, por su faja de oscuridad. ¿Tú sabes eso? Ya hacen otras preguntas. Del 12 al 15, dice, se sabe algo sobre la luz de la mañana. ¿Has dado tú la mañana a tus días? ¿Has mostrado el algo en su hogar para que ocupe los fines? O sea, tú sacas el sol toda la mañana, ¿te acuerdas? Cuando te despiertas, hay sol o no hay sol. A ver, ¿tú puedes hacer eso que yo hago? Y Job se pone a mirar, ¿tú puedes hacer eso? Más la luz de los impíos quitada de ellos, y bueno, se empieza a hablar. Del capítulo, del versículo, a mí me llama la atención, en el 17, 38, 17 dice, ¿te ha sido descubierta la puerta de la muerte y has visto la puerta de la sombra de la muerte? ¿Qué le está diciendo en el 17? Le está diciendo, ¿tú conoces algo de la muerte? ¿Tú puedes saber el día que vas a morir, Job? ¿O vos podés saber el día que vas a morir? ¿O yo, Daniel, sé? ¿Tú que quieres cuestionarme por qué yo no hago esta cosa en tu vida? ¿O por qué pasa esto? Tú puedes saber, porque yo he establecido el día que vas a morir. Y tú te atreves a tener, ciñete el pantalón conmigo para venir. ¿Tú sabes de esas cosas? Le está mostrando que él es soberano, para que él pueda entender que en sí le está mostrando, porque el problema es acá, para que pueda entender esto. Es como que Job quería decir, si Job pudiera haber arreglado todas esas cosas, yo no tuve tiempo de ver todos esos capítulos, que me pasé muchas cosas, por eso muchos no lo van a entender. Pero como que Job está diciendo, si yo pudiera, yo hubiera arreglado todo esto. Dios está en otras cosas, quizás no tiene tiempo, y yo hubiera arreglado esto. Y Job sí lo hubiera dejado mal a Dios, como diciéndole, si tú no puedes hacer estas cosas de esto, ¿cómo puedes arreglar estas cosas? Si yo soy el creador. Después le dice en una parte del 22 al 26 en sí de que si él podía hacer llover, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, y bueno, y habla muchas de las cosas, ¿no? Que yo no tengo tiempo de explicar. Bueno, en sí le sigue haciendo preguntas a él. Del 31 al 33, él le dice si él podía dirigir, vamos a decir, las constelaciones de los astros. ¿Podrás tú atar los lazos de los Pleiades? Dice, o sacarás la ligadura de Orión. ¿Sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú su potestad en la tierra? Puede hacer eso, que se muevan todo así a su tiempo, que no se choque ninguno de esos, que la Tierra no tenga un grado más allá con el Sol, porque si no el Sol te quema todo, que la Luna haga esto, porque si no sale el mar. ¿Puede hacer eso? ¿Tú que quieres contender contra mí, porque yo no soy justo, que no hago lo que tú quieres? Y José pone a pensar todas estas cosas. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y podemos entender la soberanía de Dios y todo eso, que Dios está en control y su providencia, a nosotros nos da paz, ¿no? Entonces vemos que del 38 al 41, estoy viendo el capítulo 38, del versículo 38 al 41, vemos que Dios se encargaba de darle alimento incluso hasta a los leones y a los cuervos. Dice, cazarás tú, versículo 38 al 39, ¿cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre del leoncillo cuando están echados en la cueva? Y después dice, ¿quién prepara al cuervo sus alimentos cuando sus polluelos claman a Dios? Y andan errantes por falta de comida? ¿Qué hace el pollito?
yo vivo para arriba. Y Dios dice, yo le puse el caballo así para arriba porque me pidan a mí. Tú puedes ir a ese lugar que es en lo alto y decirle, el alimento, yo me encargo de dar el alimento de esos alimentos que están allá en cada parte. Y vos te pones a pensar todas las cosas que Dios está haciendo en cada momento, que ni siquiera se nos pasa por la cabeza, capaz salimos nosotros y pisamos un caracol. Y no nos dan cuenta que Dios tiene todas esas cositas de los gusanitos que puso para que respiren adentro de la planta, la célula de nuestros cuerpos que se regenera. Podríamos hablar de muchísimas cosas que nos avala incluso la ciencia. Y nos ponemos a pensar, pero para cuestionar contra Dios enseguida tenemos un juicio rápido, ¿no? Entonces le está diciendo eso. ¿Cómo podría, entonces, si no puedes entender eso, cómo te podés adentrar o cómo te podés sumergir en el gobierno de Dios o en los designios de Dios y proclamarte juez? Si no puedes entender las cosas básicas como los animales, las cosas que en el versículo, ya en el capítulo 39, ya le empieza a hablar de otra, le sigue con los animales, ¿no? Hablando que si el hombre no puede entender todo lo que Dios ha creado, no puede comprender todas esas cosas que Él ha creado, entonces ¿cómo va a comprender a su creador? Si no puede, cuando ve que le habla del ñandú, cosa que tenemos acá en Argentina, del asno, habla de muchas cosas acá, del búfalo, y de todas esas cosas que no tengo tiempo acá, del pavo real, o las alas del plus y la avestruz, que la avestruz es medio tonto, así que tenemos en Argentina, que te esconde la cabeza, que tiene miedo, encima del grandote, bueno, todas esas cosas le hizo Dios. Y si puedes entender eso, ¿sabes por qué yo las hice así? No sé. Bueno, tenemos discorillán y todas esas cosas que, ¿no? Pero ¿podés entender mucho de eso? No. Entonces ¿cómo, si no podés entender mucho de la creación, cómo vas a poder entender al creador? Y Job entonces empieza a decir como diciendo, información nueva, dice. O sea, como que no lo tenía en cuenta eso. Entonces a veces queremos ponernos o decir que Dios no sabe hacer las cosas. Y creo que este libro a mí me ha servido de mucha edificación, porque en el sentido de que cuando uno aprende todo esto, uno puede descansar. Así no entienda lo que está pasando, pero uno descansa en Dios, ¿no? Desde eso. En el capítulo, ya voy a tratar de adelantar un poco más, capítulo 40, entonces vamos a ver que Dios le pide que se ciña de nuevo los pantalones. O sea, en el 40 dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿A quién está hablando? A Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas yo no responderé. Aún 2 veces, más no volveré a hablar. Acá ya vemos un silencio, un poco de Dios, de Job, un poco se interrumpe el discurso de Dios, y vemos que ya se empieza a trabajar la paciencia de Job, ya está entrando el arrepentimiento, Job está entendiendo, está probando, por decir la prueba, está entendiendo que Dios le había puesto en el horno, le está mostrando, muchas veces no entendemos. ¿Qué sucede? Un poco de este libro nos enseña que a veces Dios te va a tener que sacar ciertas cositas de tu vida. Además, muchas cosas de este mundo, va a venir el enemigo o Dios y te va a poner en el fueguito. A ver si yo te la saco por un día, 2, 3, a ver si empezás a gritar, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Se me fue el coso, ¿por qué no me entretengo? ¿Qué sucede? Amabas eso en vez de mí. Y en la eternidad no va a haber esas cosas. Y acá vemos que Job, ¿qué sucede? Empezó a entender lo que Dios le está diciendo. ¿Y qué le dice? Prepárate porque no terminé contigo. Hay otro round, le dice. Entonces le dice, ¿qué le dice? Dice, Dios le dice, manifestaciones del poder de Dios, y respondió Jehová, Dios de tu vecino, cíñete ahora como varón tus lomos. Otra vez en el versículo 7, ¿qué le dice? Volvé a ajustarte el pantalón porque todavía no terminó. Dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Porque, ¿qué sucede? No sé si se acuerdan, yo no tengo tiempo ahí, en el capítulo 6, en el versículo 13, Job le quiere decir, yo quiero hacerle preguntas a Dios, pero no es así, yo quiero hacerle preguntas, pero Job, vas a decir, decía, yo quisiera hacerle preguntas a Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas?
Y Dios nos dice, no viene diciendo, mira, Job, amado, te suceden estas cosas porque este y este, yo tengo el propósito sino que le dice, cíñate como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú el brazo como el de Dios y tú eres con voz como la suya? Y sigue hablándote, y sigue hablándole y hablándole. Entonces le dice que se prepare de nuevo para otra batalla, que se levante de nuevo donde está, que no te quedes tirado ahí, levantate y empezá, que vos querías hablar conmigo, con el Todopoderoso, levantate del polvo y ceñite los pantalones y vení a hablar como hombre, si vos querés hablar con el Todopoderoso. ¿Tenés la fuerza y el brazo del Todopoderoso para poder cuestionar a mí? Dios mismo dice que Él ha dado, fíjense en el capítulo 41, que ya vamos llegando en un ratito, 41, versículo 11, dice, 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío? 41:11. ¿Quién me dio a mí? Dice, yo no tengo ninguna obligación de darte las cosas que vos querés, yo no te tengo que dar ni un trabajo, ni una mujer, no te tengo la obligación de darte un hijo, no tengo la obligación de darte nada a ti. Todo lo que tiene lo tiene por gracia. ¿Quién me dio a mí primero para que yo te tenga que dar a ti? Nada. Entonces, decimos, qué duro, vivimos, ¿dónde está? Y que a veces sucede eso, es que cuando nosotros queremos cuestionarlo, yo a veces yo me pongo triste porque muchos hermanos han abandonado literatura buena, reformada y se han perdido. No han llegado, muchas veces, no sé qué pasó, si por la Argentina o por el barrio, no sé. Algunos han llegado, gracias a Dios han llegado, y otras no sé por qué, y me he puesto mal, y si yo no le pedí nada, sabes que no me la puedo comprar, ¿y quién eres tú, Daniel, para decirme esto a mí? Porque ¿quién eres tú para decirme? Tú me diste primero y todo lo que está acá, lo que has hecho, lo hiciste con tus brazos. Y entonces vemos que Job se queda de nuevo así, le pide otra vez que le responda, ¿no? Y le empieza a hablar de una serie de animales que no tengo tiempo de hablar, que es de Memot, que se cree que... En sí hablando, si él podía... vamos a decir, dominar o poder sobre... Sé que algunos cuestionan que es un cocodrilo, el otro que aparece es una ballena que estaba ahí, ¿no? Pero en sí le está diciendo como que si Job él pudiera, vamos a decir, hubiera podido arreglar todas las cosas que estaba ahí, como que le hubiera puesto en ridículo a Dios. Porque Job hubiera arreglado todas las cosas y como que Dios no puede arreglar nada de la sociedad que nosotros vivimos porque nos parece como que Dios no hace nada. Y como que, ¿por qué lo reta de nuevo así Dios a Job? Porque Dios sabía que todavía no había terminado, todavía Job tenía muchas preguntas y muchas intrigas. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho yo? No entiendo, son preguntas. ¿Por qué sufrí cristiano? Está mal, si yo tuviera que hacer las cosas, yo recompensaría a los cristianos que son fieles, justos y rectos y quieren hacer las cosas bien, y a los impíos y malos yo le daría el castigo como se lo merece. ¿Cuál es? Fuego del cielo, Señor. Bonarches, diría el Señor. ¿Por qué? Porque no es así. ¿Por qué a Dios no le pareció tan bueno esto que Job que quería hacer? Porque Dios no dejó que estaba dolido, pero al final vemos que Job se arrepiente de esto, ¿no? Y bueno, vemos que Job empezó a entrar en la escuela del sufrimiento, de la paciencia, y empezó a aprender de esto, ¿no? Y se empezó a convencer de que él era impotente y Dios era omnipotente, porque él no podía hacer nada así. Esa es la impotencia del hombre, a veces dice cosas, y tenemos que reconocer que Dios es omnipotente y nosotros no podemos hacer, aunque nosotros no podemos entender, porque si nosotros no podemos entender lo que sucede de este lado, en este mundo, ¿cómo podemos arreglar las cosas que suceden? Porque Dios ha creado todas las cosas, todas las galaxias. ¿Cómo podemos hacer si no podemos ni siquiera mover? Yo no puedo arreglar ni a veces las cosas que están acá. ¿Cómo me voy a encargar de todas las cosas que suceden en este mundo y fuera de este mundo, no? En 1 Corintios 4:5, dice así. 1 Corintios, hay muchos textos que quiero decir que me van a quedar fuera por cuestiones del tiempo.
Pero dice así: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No sabemos qué es muchas cosas de lo que suceden, o las aflicciones que nos están pasando, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando Cristo venga, va a poner fin a todas esas interrogantes que nosotros tenemos, todas esas dudas, ¿no? Que a veces no sabemos por qué estamos padeciendo, estamos sufriendo. Pero debemos entender que Dios está probando nuestra fe. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? No olvidemos que hay una fe espuria, o sea, una fe falsa, una fe, vamos a decir, adulterada. Eso la vemos en Mateo 13:18. Mateo 13:18 dice así: la explicación de la palabra del sembrador. Vosotros podéis escuchar la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien nos sembró semillas junto al camino, y aquel quien nos sembró semillas de pedregales, es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Y en el 21 dice así: pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y después dicen: aquel quien se sembró semilla entre espinos, se oye la palabra para las preocupaciones de este mundo, el engaño de la riqueza, ahoga la palabra y se queda sin... Vamos a ver que cuando viene el sufrimiento, ¿no? Me voy, salgo disparando. Eso es lo que sucede con mucho. A veces su fe es espuria, no es verdadera, tiene que como que es momentánea. Ante la primera sufrimiento que puede llegar a ver, la persona se va. Y Job, en Job 23, vemos que este hombre conocía a Dios. En Job 23, versículos 10 y 11, dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. Entonces Job sabía que Dios le estaba probando. En el capítulo 19 vamos a ver que Job justifica en que Dios le iba a justificar. Es el texto más conocido, creo, de todo, que dice así, capítulo 19, 25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25 y 26. Job tenía esperanza en su Redentor, de que él sí no era perfecto, pero que él tenía la confianza de que su Redentor lo iba a levantar. Cuando yo estuviera, él tenía que saber que así muriera y su cuerpo fuera quemada, la hoguera, o muriera de la enfermedad, dice: yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar a pesar de... Tengo tantas cosas que todo eso que también no voy a poder leer, pero hay alguien en Mateo 4, no sé si se acuerdan, Mateo 4, alguien que lo tentó a alguien, ¿se acuerdan o no? Mateo 4, acercándose, después de estar ayunando 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, y estas palabras se conviertan en pan. Pero él respondió que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y él en sus manos te llevará, no sea que tú te tropieces en piedra. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: esto te daré y te postraré y me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces le dijo: he aquí a los ángeles vinieron y se me servían. Acá vemos a Satanás también tentando al Señor Jesucristo. Vemos cuando vamos como Cristo salió victorioso. Quizá a Job acá se le salió alguna cosita de la boca, algo porque su fe estaba como flaqueando. Para ir cerrando,
voy a hacer leer el texto que es más conocido de todo. Tengo muchísimos textos, pero no nos olvidemos, o sea, primero leer Job 5:11 y después primera de Pedro para hacerla. Job 5, versículo 11 dice así: mirad que tenemos por aventurado a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y en primera de Pedro, que ya creo que ya lo saqué, si no me equivoco, 1, 6 y 7, dice así: en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tu fe va a ser probada de muchas formas. Satanás por ahí sabe cuál es aquella cosa donde va a tener que pegarte el punzoncito para donde grites. Quizás la parte que a vos más amaba, más querés, a mí no me molesta. Y la que a mí me molesta, a vos no te molesta. Pero él sabe dónde venir a golpear, dónde venir a tocar, ¿no? Entonces debemos tener cuidado. Cuando Satanás le pidió permiso, decía, vamos que ¿a quién? ¿A Cristo para que sea zarandeado quién? Pedro. Dijo, ¿qué? Cuídate de qué, dice, de que tu fe no falte. Entonces debemos pedir que Dios nos ayude en la fe, porque Satanás quiere zarandearnos, ¿no? Y vemos que después Pedro le niega 3 veces a Cristo. Se lo zarandeó, ¿y qué pasó? No obró, ¿qué? No, se confió en él. Se confió, Señor, ninguno, yo no te iba a negar. Y Satanás se agarró de esa confianza y después vemos que terminó pecando, pero Cristo lo restaura de nuevo a él, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, entonces, porque si no, no tendría muchísimo para hablar de este, es una lástima no poder hablar más, pero bueno. En Romanos 8:18 dice que todas las aflicciones, o sea que estamos pasando ahora, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No importa el sufrimiento que esté sufriendo, lo que esté pasando, porque no se va a poder comparar con la gloria venidera, ¿no? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, como decía el himno, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Entonces que padezca, que sufrir. En el versículo 29 dice, porque lo que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a lo que predestinó otro también llamó, y a lo que llamó otro también justificó, y a lo que justificó otro también glorificó. Hoy se habla mucho de la justificación, se habla mucho de la predestinación, pero para que puedan llegar entendiendo, cuando habla de esto, predestinó, ¿para qué? Es para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Dios pasa por fuego una persona, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios está buscando en sí? Porque, probar la fe. ¿Con dónde se probó el oro? Se pasaba el fuego y la persona tenía que sacar y se tenía que reflejar en el oro. Cuando esa persona terminaba viéndose a sí misma, decía, ya está terminado esto, se parece. Entonces cuando el propósito es que pasado fuego, como los amigos de pasado el horno, pasado por las aflicciones, por muchas cosas que no tenemos, como José, también con José que fue pasado también en Egipto, no sabemos las aflicciones que pasan, tienen un propósito. No, dice José que él no tenía un propósito para él, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto, que más allá de que hay las consolaciones, los sufrimientos, que Dios te va a tener consuelo, gente como Job pasó, no nos olvidemos que tiene algo más profundo, y a veces no podemos llegar a entender. El Deuteronomio 29 dice que hay ciertas cosas que Dios le ha guardado para él, pero las que la ha dado revelar, las están acá en las Escrituras, y eso la tenemos que poner nosotros por obra. Así que cuando estés pasando una aflicción, sufrimiento o algo, sabemos que Dios tiene un propósito para tu vida. No sabemos cuál es, pero debemos confiar en la providencia de Él
Y yo a veces sigo, a veces sin entender muchas cosas, pero ¿cuál es lo que debemos hacer? En 2 Corintios 5:7, debemos andar por fe y no por vista. No debemos andar como viendo lo invisible. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Porque no sé, Dios quiere que haya fe, porque dice sin fe no le podemos agradar a Dios. Entonces, eso. Y si Job pudiera entender, ya para ir terminando, si Job pudiera haber entendido lo que le estaba pasando, ¿qué se hubiera perdido? La fe, porque la fe es la que te hace que bueno, muchos no me ven porque no hay cámara, es como así, como un ciego, y la fe es la que me va guiando. Si yo sé lo que me pasa, no necesito fe, pero como no sabes lo que te pasa, ¿qué tienes que hacer? Confiar. No entendés qué te pasa. El propósito era eso, afirmar que su fe, seguir confiando en Él, a pesar que no sabes, aunque pases por el valle de muerte, ten por seguro que Él va a estar ahí, te va a estar acompañando. Entonces ese es el fin. Podríamos hablar más, pero no tengo tiempo. Amado Padre, le agradecemos, lamento que, para mí seguramente parece que para muchos por ahí no, de que me paso de tiempo, pero creo que cuando usted estuvo con su hijo acá en el Sermón del Monte, muchos no estaban diciendo, Cristo no respetó las leyes de homilética y se ha pasado del sermón. Señor, el Sermón del Monte lleva mucho tiempo ya, es hora de que respete la homilética. Creo que a veces se respeta mucho eso y yo creo que es bueno esas cosas, Padre, pero a veces creo que el problema mío a veces me entusiasmo mucho con queriendo que muchos sean edificados, que crezcan, y me pongo a hablar mucho de su Hijo, porque dice cuando venga su Santo Espíritu le daremos la gloria a Él. También debo entender los tiempos y debo trabajar en eso, pero quiero que su cuerpo sea edificado, porque durante la semana sé que ellos entretienen sus mentes con muchas cosas, preocupaciones, problemas, cosas en sus tareas, y me gustaría que se lleven un banquete para que después puedan tener para la semana. Así que pido perdón si peco a veces a muchos, ¿no? Extendiendo el sermón, pero lo hago porque le amo a su hijo, de verdad, y quiero que muchos digan, ahora entiendo. Le agradezco por todo, le pido por el hermano Ian, de verdad, del radio que él tiene, ¿no? Que es un Cristo, que es una radio que le está manteniendo. Gracias por ese programa que está haciendo, por el hermano Guillermo de Lama también, que está en Perú trabajando, que se sigue manteniendo al hermano, a pesar de estos vientos de doctrina que están soplando, se sigue manteniendo él en Jardina. Podría hablar, sería injusto, porque tendría que nombrar a muchos de ellos, pero no hago tiempo, si alguno queda afuera pido perdón, y a todos aquellos que se siguen manteniendo fieles, ¿no? Por mi esposa y por esta iglesia que usted ha levantado, que es una de las cosas que a veces no entiendo. O sea, pero sigo confiando en usted, y como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata, Argentina, amén. Amén.